todas y todos, muy bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Colaborar PUCD. Mi nombre es Fernando Meneses, coordinador de la Unidad de Investigación en Docencia Universitaria del Programa de Desarrollo Docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy estoy con dos grandes invitadas, Carolina López, Claudia Sobarzo, profesoras del Instituto de Literatura y Ciencia del Lenguaje de nuestra universidad. Bienvenidas al podcast. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de comenzar me gustaría que me cuenten un poco parte de su trayectoria, cuánto tiempo llevan trabajando en la universidad y lo más importante, ¿no? Lo que nos convoca hoy día acá, cómo se conocieron. Bueno, ahí les dejo abierta la pregunta para que se presenten. Adelante, por favor. Ya, ¿voy a partir? Sí. Tal como nos presentaste, mi nombre es Claudia Sobarzo, yo soy la directora de este proyecto y venimos trabajando con Carolina desde hace bastante tiempo porque nosotros somos parte del Departamento de Didáctica y Prácticas del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Entonces, ya podríamos decir que tenemos como una línea investigativa que está asociada a la didáctica y las prácticas, y en este caso nuestro proyecto que se refiere específicamente a la reflexión pedagógica. Entonces somos docentes del departamento y también a partir de ello, ¿verdad?, hemos tenido que compartir en muchas instancias, en asignaturas y también como tutoras de práctica. Bueno, Carolina es coordinadora, lo dirá ella. Y ahí ha ido surgiendo, entonces ha ido emergiendo estas temáticas que nosotros consideramos tanto para la investigación como para la innovación. Sí, yo creo que, llevaremos más de 8 años, ¿no?, trabajando en docencia universitaria. Sí. Sí, O sea, mucho antes de pandemia, proyectos, claro. en este tipo de proyectos. De hecho, este proyecto de innovación es resultado de el impacto que tuvieron los dos últimos proyectos de investigación que nosotros desarrollamos también aquí con Desarrollo Docente. Y a partir de esos resultados, del impacto que tuvieron esos proyectos de investigación, entonces nosotros propusimos este proyecto que es de innovación. Yo soy coordinadora de práctica de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación, y a partir del trabajo colaborativo, en el caso con Claudia, ¿no es cierto?, que hemos venido desarrollando, hemos visto también, por supuesto, que la problemática que teníamos, que es el foco de este proyecto, que tiene que ver con reflexión pedagógica, pero en el contexto del colegio, de los colegios, en el contexto de los centros de práctica, había una necesidad importante de poder innovar allí y mejorar no solamente las prácticas de nuestros docentes universitarios, en este caso los tutores de práctica, sino también mejorar las prácticas de nuestros profesores en formación en sus aulas, ¿ya? Nosotros trabajamos con un equipo que, en este caso de este proyecto, trabajamos con también la carrera de música, lo que fue y lo que ha sido algo muy importante para nosotros también, porque generalmente estábamos trabajando durante este último tiempo con la otra carrera de pedagogía del instituto, que es inglés. Con pedagogía en inglés ya llevamos bastante tiempo porque abarcábamos todos los profesores en formación del ILCL, que es un número importante. Inglés y castellano somos dos de las carreras de pedagogía más grandes de la PUCD, así que por lo tanto es un número importante de estudiantes. Y este proyecto, en esta versión, estamos trabajando con música también, ya lo que, como dije, ha sido algo muy potente en términos de impacto, porque estamos trabajando ya de manera más interdisciplinaria. Y también tenemos 2 ayudantes, tenemos una profesora de colegio que también es parte del proyecto, es decir, también estamos trabajando con el contexto, así que tenemos un equipo bastante fuerte, creemos nosotros, porque sí, los resultados que hemos tenido este año han sido muy importantes. Interesante. ¿Y cómo ha logrado ver esta relación que se da entre el castellano, el lenguaje, la música? ¿Qué han encontrado ahí en esa combinación que pareciera ser novedosa, no? Bueno, el punto de unión son las prácticas profesionales de nuestros estudiantes y también el hecho de que hay algunas problemáticas que son comunes. En este caso, por ejemplo, los estudiantes de todas las carreras, de todas las pedagogías, han resultado descendidos, sí, exactamente, en la evaluación nacional diagnóstica, en la reflexión pedagógica.
Entonces era lógico que nos preguntáramos, bueno, ¿qué es lo que está pasando y cómo podemos resolverlo? Esta problemática no es una problemática de una carrera en particular, es una problemática de todas las carreras. Entonces, dado ese contexto, es que es pertinente el trabajo que hagamos en las prácticas y no importa de qué disciplina. Y bueno, este año o el año pasado, música ya está en su hábitat nuevo en Sausalito, ¿verdad? Antes estaba acá en Valparaíso, y ahora están en Sausalito, entonces dijimos, bueno, qué mejor que integrar a nuestros nuevos vecinos, claro, que son muy buenos vecinos además, y muy entretenidos y se incorporaron gustosos también a este proyecto. Así es que, aparte de inglés, que viene, como dijo Carolina, tradicionalmente trabajando con nosotras, también se incorporó música por esta realidad que tenemos en común. ¿Y a qué le atribuyen ustedes el factor de la reflexión? ¿Qué elemento tan importante toma para el proyecto que ustedes quieren desarrollar en este momento? ¿Por qué pareciera ser un desafío abordarlo o problematizarlo como fenómeno de análisis? Mira, en primer lugar, como este proyecto de innovación viene ya de dos proyectos anteriores, ¿no es cierto?, donde el foco de la indagación es cuáles son los niveles de reflexión que tienen nuestros estudiantes que hacen su práctica profesional. Y también en el marco del colegio, de los centros de práctica, ellos tienen instancias de reflexión, que en la PUCB se llaman reuniones de tríadas formativas. Es ahí donde reflexiona el profesor en formación que está en su práctica final, el tutor de la PUCB que lo acompaña, pero también el mentor del colegio, de la escuela. Y estas instancias son en los centros de práctica y tienen el foco reflexivo. Es decir, ese era el punto principal, era el objetivo y el propósito. Y precisamente en todo este proceso de indagación previo que nosotros realizamos, los resultados arrojaron que los niveles de reflexión eran bastante básicos, eran estaban a un nivel superficial, y lo más relevante es que los que tienen que guiar esa reflexión, que son los tutores PUCB o los mentores, no contaban con estrategias que fueran estrategias formales, explícitas, para guiar y mediar esa competencia reflexiva que queremos desarrollar. ¿Por qué es importante la reflexión? Porque si el profesor en formación no reflexiona sobre su actuar, no reflexiona sobre su fortaleza, sus debilidades y un montón de otros aspectos más, la toma de decisiones se ve, por supuesto, mucho más superficial y no considera esos aspectos para poder tomar decisiones correctas y adecuadas en el aula, cuando esté haciendo las clases. Entonces, ¿qué arrojó todo este proceso de indagación? Que precisamente la toma de decisiones no era producto de un proceso reflexivo previo. Así es que por eso nos interesa mucho, porque nosotros como PUCB también, nuestro propio modelo de práctica señala que es un modelo reflexivo, es decir, el foco es la reflexión para poder tomar esas buenas decisiones, ya sea pedagógicas, didácticas, propias de cada disciplina. Por eso hablábamos también que independientemente de la carrera de pedagogía que sea, esto es trascendental. ¿Ya? Desarrollar esta competencia en nuestros profesores y profesoras en formación se vuelve fundamental. Sí, mira, hay algo que acaba de decir Carolina, que es desarrollar esta competencia. Hay que tener presente que la reflexión no es solo un acto de voluntad. Yo quiero reflexionar y reflexiono. No es así, la reflexión se aprende y la reflexión pedagógica tiene características específicas. Entonces también nos dimos cuenta de que no existía necesariamente una formación sistemática en reflexión pedagógica. Y entonces nosotros decidimos hacer este proyecto de innovación en la práctica final, específicamente en la instancia de triada formativa, porque nos pareció que era un momento en que podíamos guiar reflexión con ciertos parámetros y que eso iba a fortalecer la reflexión de nuestros profesores en formación, pero también lo que llamamos la reflexión de la comunidad educativa, que conformamos el docente tutor, el mentor y también el profesor en formación. No se reflexiona solo, no es solamente sobre mi quehacer particular, sino que es la reflexión sobre el contexto educativo en el que estoy, es decir, es una reflexión situada, y eso le da un gran valor porque puede luego producir la transferencia de esa conducta reflexiva
a la práctica habitual de nuestros estudiantes cuando pasan a ser profesores principiantes. Qué bien. Y en esta innovación que ustedes han ido desarrollando, ¿qué diseños o metodologías han sido las que ustedes han considerado oportunas para desplegar esta innovación en la reflexión o en estas triadas que se desarrollan? Si nos pueden contar un poco a lo mejor de esos aspectos más prácticos, del acompañamiento o cómo se han ido guiando o de alguna manera propiciando estas instancias. Sí, mira, tal como mencionó Carolina, nosotros realizamos 2 proyectos anteriores. El primer proyecto de investigación quería identificar cuáles eran los niveles de reflexión que tenían nuestros estudiantes. Y entonces ahí estudiamos en la práctica final, estudiamos sus informes y nos dimos cuenta de que era un nivel, podríamos llamar, un poco superficial. Luego dijimos, bueno, ¿cómo formamos nosotros estos estudiantes? Dijimos, ¿qué estamos haciendo los tutores? Y el segundo proyecto fue observar qué estaban haciendo los tutores en términos de las estrategias que utilizaban para mediar la reflexión. Y nos dimos cuenta de que esas estrategias también estaban situadas a un nivel un tanto superficial. Entonces dijimos, bueno, es hora de impactar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proyecto de innovación que considere estos hallazgos investigativos previos en función del desarrollo de la competencia investigativa de los estudiantes. Y propusimos entonces este proyecto que tenía como centro la elaboración e implementación de un protocolo para la triada formativa. Y ese protocolo para la triada formativa incluía todos los niveles de reflexión, de manera de que en forma situada, como dije antes, y dependiendo de ese diálogo de la triada formativa, de las características que va teniendo la práctica de ese profesor en formación, pudiera llevarse a cabo una reflexión pedagógica y una reflexión crítica también finalmente, y también de autorreflexión de ese profesor en formación a través del empleo de este protocolo, que también está formulado en base al marco para la buena enseñanza, entre otros insumos que son muy relevantes en la práctica pedagógica. No sé, Carolina, a lo mejor quiere complementar. Yo creo que hay la fortaleza del protocolo, tal como decía Claudia, tiene que ver con la diversidad de estrategias que propone. Es un protocolo también que nosotros proponemos una batería de preguntas que está relacionada con los distintos niveles, por ejemplo, de reflexión, donde cada tutor va a implementar ese protocolo, pero de acuerdo a su propio contexto también, de acuerdo al contexto escolar en que está situado, de acuerdo al nivel también de reflexión que esté, ¿no es cierto?, el profesor o profesora en formación, pero siempre apuntando a que ese nivel vaya subiendo, ¿no es cierto?, llegue a, en realidad, incorpore todos los niveles de reflexión y de acuerdo a ese contexto también, va utilizando la estrategia que sea más propicia para esa situación. ¿Ya? Así es que creemos nosotros, y bueno, por los resultados y los hallazgos que tiene, claro, que es tremendamente flexible y creo que hay que destacar también que no tenemos como PUCB un protocolo o un instructivo o una guía para la realización de estas reuniones de triada. Por lo tanto, esto quedaba al arbitrio de cada carrera. Cada carrera, por supuesto, generaba sus propios protocolos internos, etcétera. Pero nosotros consideramos que como PUCB también es importante tener un documento, ¿cierto?, que sea propicio para todas las carreras de pedagogía. Creemos que ahí también está el aporte de este protocolo, que pueda ser utilizado por todas las carreras de pedagogía para guiar la reflexión en estas instancias, ya que es un protocolo flexible y, como decía, se puede adecuar a cada contexto y situación en que estén los componentes de la triada. Y hasta ahora, ¿cómo han visto la respuesta de esta herramienta que ustedes están proveyendo con sus colegas, con los estudiantes, con los mismos profesionales que están orientando las prácticas? ¿Cómo ha sido la recepción? Mira, yo diría que ha sido excelente, porque todos los grupos que mencionaste podían darse cuenta de esta necesidad, era una necesidad, porque el protocolo, como dice Carolina, guía la reflexión, pero además asegura que ocurra, y eso es muy importante. Nosotros dentro del proyecto hemos hecho varias acciones, y una de las acciones fue
compartir el protocolo en un taller con profesores, tutores de las distintas carreras que participaban, de manera de que ellos pudieran entenderlo bien, apropiarse, hacer todas las consultas que fueran necesarias para que después lo pudieran aplicar. Y ese taller tuvo una tremenda acogida, o sea, fueron, yo diría, prácticamente todos los tutores de las 3 carreras que estaban participando. Entonces ya con eso generamos un compromiso por parte de los tutores. Nosotros también hicimos después focus group después de la aplicación y también hicimos encuestas para saber qué se había incorporado, qué efectos había tenido y también los resultados tanto de las encuestas como lo que apareció en los diálogos, en los focus group, de los que también participaron profesores en formación, nuestros estudiantes, ¿cierto? Se había notado el cambio en la incorporación de estas diversas estrategias para la reflexión, pero lo más interesante es que la reflexión propicia la acción y acción pertinente. Y yo creo que ese es también un impacto relevante. Así como el diálogo y esta idea de que todos estamos involucrados en el proceso. No es solo algo que le ocurre al profesor en formación, sino que acompañamos, aportamos, aprendemos todos también dentro de este proceso. Y finalmente fuimos llamados a la dictación de un seminario que organizó la Unidad de Formación Inicial Docente, al que fueron invitados tutores, mentores de los establecimientos educativos, directivos de los establecimientos educativos, en que pudimos mostrar tanto los desarrollos investigativos como también esta propuesta del protocolo, que también tuvo mucha llegada porque hay un sentimiento, diría yo, no solamente dentro de la universidad, sino que también dentro de los establecimientos educativos, de la necesidad de fortalecer la reflexión pedagógica para todos los grupos, es decir, los profesores que están en los colegios también necesitan fortalecer su reflexión pedagógica y este protocolo, que no ha sido creado para ellos, les sirve de igual manera. Entonces creo que nos ha ido muy bien. hemos tenido muy buena llegada y estamos muy contentas también porque vamos fortaleciendo esta competencia y también la vamos proyectando hacia futuras acciones que pueden ir complementando lo que ya se hizo. En ese sentido, ¿ustedes creen que es pertinente este alcance que tiene el proyecto? Porque al verlo en perspectiva, de entender de que primero ha existido una investigación y luego se llega a una innovación, ahí ustedes han mantenido un cierto continuo, ¿no? Que les permite llegar a eso. Así es. Yo creo que también hay una lógica de mejorar no solo nuestras prácticas pedagógicas como profesores universitarios, sino que nuestras prácticas pedagógicas tengan evidentemente un impacto en el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero nosotros que estudiamos pedagogía, el impacto es doble. Eso es lo necesario. Nuestra docencia, mientras sea mejor, ¿no es cierto?, nuestras metodologías, nuestras estrategias, nuestros insumos, como en este caso de este protocolo, queremos que impacte el aprendizaje de nuestros profesores en formación y este tema de la reflexión, a su vez, impacta a sus propios estudiantes de las aulas de los colegios. Entonces creemos que eso también es muy relevante para lo que estamos haciendo y para lo que estamos proyectando. Y algo que quería destacar precisamente del tema del impacto es que los estudiantes destacaron que ellos se sintieron protagonistas de la reflexión, ¿ya? Porque bueno, como profesores y profesoras, lo que ocurría en esta reunión de triada formativa es que el mentor o docente del colegio, ¿no es cierto?, tiende, y a veces también el tutor, a decirle al profesor en formación lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que tiene que mejorar. Y aunque el profesor en formación diga, bueno, o haga una autoevaluación y diga, yo tengo que mejorar esto, los otros dos componentes de esta triada, lo que ocurría es que ellos le decían cómo lo tenía que mejorar, cuándo, dónde, por qué, etcétera. No obstante, este proyecto claramente como funciona y opera a través de estrategias que permiten esa mediación. Ahora, tanto tutor y mentor, y sobre todo el tutor PUCB, que es lo que queremos fortalecer, ¿no es cierto?, es capaz de ser mediador y por lo tanto el protagonista de la reflexión es el profesor en formación.
ya en torno a las decisiones que está tomando, cómo impactan esas decisiones en el aula, incluso llevarlo a estos niveles superiores donde él debe ser capaz de reflexionar sobre las propias concepciones que tiene sobre la pedagogía, por ejemplo, sobre la disciplina, en temas valóricos, en temas del impacto social que está generando su docencia en el aula, etcétera, etcétera. Esto de volverse protagonista de su reflexión es un punto muy relevante que surgió mucho tanto en el Focus como en las encuestas. Muy interesante. Muy bien, continuamos con nuestro podcast Colaborar. Me encuentro con nuestras destacadas invitadas Carolina y Claudia del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la PUCB. Y a continuación me gustaría que hiciéramos una breve dinámica en la cual ustedes nos puedan mencionar 3 conceptos que representan muy bien el desarrollo de esta iniciativa. Si pensamos en 3 conceptos, a ver, yo diría primero, por supuesto, reflexión pedagógica, que es como el concepto central. También abordaría el concepto de la mediación, ¿ya? De la mediación. Y finalmente, la toma de decisiones, ¿ya? Creo que esos 3 conceptos son fundamentales en esta innovación y articularon también las acciones que dieron vida a la implementación. Muy bien, muchas gracias. Y pensando también en mirar de manera más analítica el campo de la educación. Si nos pueden mencionar, por ejemplo, 3 ideas que para ustedes serían fundamentales que se desarrollen a propósito de iniciativas como la que ustedes han desarrollado. Yo creo que primero partiría por trabajo colaborativo. La instancia que se da de la triada tiene que ser trabajo colaborativo, no solamente una instancia en la que se le den indicaciones al profesor en formación, sino que una instancia de co-construir para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Creo que también no podemos evitar la palabra reflexión que mencionó Carolina, pero que es la base de esta forma de trabajo colaborativo, trabajo colaborativo reflexivo. Y el otro término que creo que sería importante o esta característica que tiene que tener la reflexión es contextualizada, situada, ¿verdad? No es que vayamos a reflexionar en general sobre la educación, en general sobre las conductas de los estudiantes, sino que tiene que ver con el entorno en el que están, el establecimiento educativo en el que se producen sus acciones. Muy bien. Y ahora, de acuerdo al momento que estamos en el proyecto de todo el desarrollo que ya ustedes han venido trabajando, ¿qué viene para el futuro? ¿Qué desafíos hay? ¿Qué es lo que ustedes han podido visualizar? ¿Cómo lo proyectan hacia adelante? Cuéntenos un poco, ¿qué vienen pensando para el futuro? A ver, yo creo que, primero, esto es un mundo que se abre, ¿no es cierto?, hacia muchas aristas, ¿ya? Porque los procesos reflexivos nosotros los situamos esta vez, ¿no es cierto?, en las triadas formativas, pero como carrera de pedagogía la reflexión cruza toda nuestra formación inicial. Por lo tanto, nosotros proyectamos para seguir trabajando, vinculándonos con los centros de práctica y trabajando con los mentores de los colegios. Ya esa es una de las líneas que queremos explorar, porque evidentemente, como decía Claudia, este foco de reflexión situada, ¿no es cierto?, tiene que ver también con distintas culturas escolares, los colegios de distinto nivel de dependencia, ya por lo tanto, como son realidades tan diversas, también los procesos reflexivos toman, ¿no es cierto?, el color de esas realidades y la funcionalidad que tienen, el impacto del aula. Nos interesaría indagar también qué pasa con los mentores, los docentes de los centros escolares que guían, ¿no es cierto?, que retroalimentan la formación dentro de los centros de práctica y que también deben mediar y guiar procesos reflexivos para que ellos tomen buenas decisiones. Entonces, esa formación, esas decisiones, nos gustaría poder hacer esta transferencia. No sabemos todavía en innovación, en indagación investigativa, pero sin duda eso tenemos también un poco como el foco de este año 2026, entrar un poco en el contexto escolar ya de lleno. Genial. Hay otro aspecto más en el que queremos incidir y es la PUCB. Nosotros trabajamos esto con 3 carreras.
pero creemos que puede ser significativo para todas. Entonces también queremos ofrecer este protocolo para el trabajo en las distintas carreras de pedagogía. Nos parece que eso también es un ámbito de ampliación. Claro. ¿Y podría ampliarse a otros ámbitos que no necesariamente sea la pedagogía? Sin duda, nosotros fuimos a un congreso con Carolina, estuvimos, porque fue acá en la PUCB, un congreso internacional de pedagogía, y había gente de otras áreas en la mesa en que nos tocó trabajar, gente, no sé, del área de la salud parece que eran, kinesiología, psicopedagogía, también, algo por así, y señalaban como sumamente valioso el instrumento que nosotros presentamos y decían que también era pertinente para otras carreras, por lo tanto otras carreras de la PUCB también podrían enriquecerse, si no aplicándolo en su totalidad, pero sí considerando las estrategias de mediación de reflexión, porque en todas las prácticas entiendo que tal vez no en la forma de triada formativa, pero de otra forma tiene que haber reflexión. Exacto. Eso sí podría ser interesante para otras carreras. Y pensando en esto último que nos señalan y ya ahora visualizando toda la experiencia que ustedes tienen con investigación, con innovación y poder articular ambos mundos, que es algo relevante también para tener en cuenta, ¿no? Pensándolo ya en un proceso de trabajo y no solo como un proyecto pequeñito que tiene una fecha de inicios y de términos, sino que es algo que puede perdurar en el tiempo, ¿no? ¿Qué consejos ustedes podrían darle a un equipo o a algún profesional o a algún estudiante que genuinamente se interese por estas temáticas, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, de los aprendizajes que han logrado tener durante estos años? Bueno, en primer lugar yo partiría diciéndole que se atreva, ¿ya? Porque hay veces en que hay un poquito de temor, quizás encuentran que esto es un mundo muy grande, muy complejo, pero en realidad creo que lo primero que debe tener un profesor PUCB o un estudiante de pregrado, de posgrado que quiera indagar acerca de estos procesos, ¿no es cierto? Debe tener un interés genuino y atreverse a hacerlo. Y lo otro, que también tiene mucho que ver con nuestro proyecto, querer trabajar de manera colaborativa. Ya, yo creo que colaborativa y de manera interdisciplinar también. Ya muchas veces nos quedamos como en nuestras propias carreras, en nuestras propias realidades que están muy circunscritas, ¿no es cierto? Y lo que nos pasa a nosotros, trabajar con inglés, que aunque es de nuestra unidad académica, pero es otra disciplina, trabajar con música también nos abre, ¿no es cierto?, otras posibilidades de llevar esta misma reflexión y llevar también los resultados y ampliarlos de manera que el impacto pueda ser mucho mayor. Ya buscar estos puntos en común que tenemos como disciplina y desde allí fundamentar, ¿no es cierto?, y lograr postular a alguno de estos proyectos que por lo menos para nosotros como equipo han sido fundamentales para ir mejorando nuestra docencia universitaria. Entonces, además del interés, creo que también agrego que en nuestra propia trayectoria docente estos proyectos han impactado de manera muy positiva en nuestra docencia. Sí, creo que pienso en docentes que son de otras áreas, que son de otras disciplinas, no necesariamente pedagógicas, y que muchas veces se preguntan cómo puedo mejorar mi docencia. Entonces, claro, hay una forma de mejorar que es tomando cursos, tomando talleres, mejorando lo que yo hago de manera específica en el aula. Pero muchas veces las problemáticas no son lo que ocurre solo en mi aula, sino que tienen que ver con el contexto, con el tipo de estudiantes que tengo, con el tipo de estrategias que desarrollo. Entonces, los proyectos de investigación y de innovación tienen esa característica de que alcanzan a más personas, tienen un mayor impacto. Yo mejoro mi docencia como docente de cualquier área, pero también mejora los aprendizajes de mis estudiantes, mejora la comprensión que tiene de los procesos de aprendizaje, el entorno en el que yo estoy. Y también permite ir desarrollando otra línea investigativa que no sea necesariamente la de la disciplina que cultivo. Y eso también va haciendo que se vayan involucrando otras personas, entonces esto se va ampliando muchísimo virtuosamente. Muy bien.
Les agradezco, Carolina, Claudia, por Muchas esta gracias a reflexiva ustedes. conversación que hemos tenido. También quiero dejarla a todos y todos invitados para revisar nuestro podcast en la página colabpucd.cl. Así también invitarles a que revisen los capítulos que ya están en la primera temporada. Ahora estamos en la segunda temporada, iniciando el año 2026, y esperamos continuar acompañándolos en una siguiente emisión. Que tengan un muy buen día.